Económica en baja para algunos sectores, algunos brotes verdes dicen ver en otros. En realidad todavía un poco estancada la economía en la República Argentina, esperando ver justamente si es que reacciona o no. Queremos hablar de la situación en la pequeña y mediana industria metalúrgica, por eso estamos en contacto con José Luis Amaturo, presidente de la Cámara que las nuclea. Amaturo, buenas tardes y gracias por este contacto con Mar de Noticias. ¿Cómo le va? No, al contrario, el agradecido soy yo y en nombre de nuestra Cámara en que podamos llevar la voz de las pymes metalúrgicas. Bien, cuéntenos cómo está su sector en este momento del año, cuando sabemos que estaba la actividad en baja en meses anteriores. Sí, seguimos en una situación de baja actividad con respecto a años anteriores, producto básicamente de una situación de baja del consumo interno y la imposibilidad de derivar estos excedentes de producción al mercado externo, debido fundamentalmente a costos altos, ¿no? que tiene la industria argentina, costos altos no producto de la baja productividad que tenga la industria, sino de la carga impositiva que conlleva hoy producir en la Argentina, ¿no? ¿Los costos laborales, dice usted? Los costos laborales es uno de los grandes puntos, y especialmente en las pymes metalúrgicas somos mano de obra intensiva. El costo laboral es realmente alto. Sabemos que tenemos el mayor costo laboral de la región, o sea, de Latinoamérica, y cuando hablo costo laboral quiero identificar que no es salario, es el costo laboral, el salario que percibe el trabajador que lleva en su bolsillo, sobre ese salario se incrementa pero muchísimo, producto de distintas situaciones, y hace que ese costo, el que tiene que pagar realmente la empresa, puede ser del 2 a 3 veces más de lo que está recibiendo el trabajador, ¿no? Los aportes previsionales, etcétera. Industria de juicio, ART, tenemos una situación con el tema de las aseguradoras de riesgo de trabajo, donde la litigiosidad se ha incrementado exponencialmente. Esto lleva a que las alícuotas que estamos pagando sean excesivas. Tenemos socios dentro de nuestra Cámara que están pagando entre el 10 al 14% de la masa salarial en concepto de riesgo de trabajo. Claro. Usted dice que entonces el problema no es el salario, sino las cargas sociales, digamos, o las cargas impositivas que tienen, que duplican o triplican el salario del trabajador. O sea, si el trabajador gana 1.000 pesos, ustedes tienen que pagar ¿cuánto por ese trabajador? Yo hablo, por supuesto, como toda empresa, sobre la hora efectiva de trabajo, sobre la hora que en nuestras empresas llamamos la hora taller, esa hora de que está efectivamente el trabajador haciendo la operación, sobre esa hora llega a triplicarse el valor. O sea que si por esa hora de trabajo el trabajador recibe 100 pesos, la empresa en su costo laboral aproximadamente está en 300 pesos, producto de distintas... Esto suena un poco político, pero el tema de la cantidad de feriados a la industria la ha afectado. También. Estamos con 19 feriados anuales, prácticamente es un mes laboral. Claro. Representa un 8% del costo laboral. Entonces empieza a sumarse 8 más 7 más 3 más 24, y estamos en índices que realmente preocupan y que no se lo lleva el trabajador, pero ¿sabe qué? Lo paga el trabajador, porque de alguna manera las empresas ese costo laboral lo trasladan a sus precios, y en definitiva es el trabajador cuando va a adquirir cualquier producto que nosotros fabricamos, lo está pagando indirectamente. Entonces, dígame, ¿en qué cosas, como para visualizar en qué productos, por ejemplo, la pequeña y mediana industria metalúrgica está presente? ¿En qué productos a la venta de la gente va y compra está allí una mano de obra de la industria metalúrgica? Bueno, le comento rápidamente. Nosotros somos Cámara Metalúrgica, nos nuclea el manipuleo o la manufactura con metales. En eso somos una cámara transversal en donde hay diversidad de rubros, por ejemplo, cerraduras, por ejemplo, artefactos de iluminación, llaves, también electrónica, motores, hay
también cubiertos, o sea, artículos de menaje, artículos de cocina, calderas domiciliarias, bueno, claro, una cantidad enorme de productos. Enorme, todo lo que usted ve con metal o que tiene metal involucra a lo que es metalúrgico, o sea que la gama es muy muy amplia. Y la mayoría son justamente pequeñas y medianas empresas. Sí, en la industria metalúrgica estamos hablando entre el 90 y el 25% son industrias metalúrgicas pymes. Y justamente las pymes que dicen, todo el mundo coincide en que son las mayores generadoras de empleo. ¿Cómo ha estado en ese rubro? ¿Se han visto obligados a despedir? ¿Ha subido el nivel de despidos en los últimos meses? ¿La están aguantando? ¿Qué han hecho? Nosotros hacemos un monitoreo continuo con respecto a ese tema y en líneas generales les puedo decir que la pyme metalúrgica no es frecuente que ante una situación de baja de ventas despida personal, y esto obedece a una simple razón: formar a un trabajador metalúrgico lleva mucho tiempo, muchos años y muchos recursos. Esto hace que ante una situación de baja venta no se desprende fácilmente y trata de alguna manera mantener los cuadros de trabajadores. Se reducirán extras, se adelantarán vacaciones, pero se trata de hacer. El 2016 ha sido asignado por estas características, ¿no? Pero no hemos detectado despidos ni masivos ni suspensiones hasta el momento. O sea, de alguna manera el pyme metalúrgico está expresado que estas situaciones, esta coyuntura que hoy por la actual estamos atravesando, cambie y que podamos en corto tiempo empezar a trabajar plenamente. Por eso es que se lo vamos manteniendo. Ahora bien, si empezara a haber despidos en la industria pyme metalúrgica, realmente es preocupante, porque después del despido viene el cierre de la empresa, ¿no? O sea, el trabajador es una parte muy muy importante dentro de sus recursos, y desprenderse de los trabajadores prácticamente es no poder seguir trabajando. Ahora, por lo que escucho, usted es optimista o entusiasta por los meses por venir, digamos, o el tiempo por venir. Las líneas generales, y lo hablo en mi carácter particular, pero también en sondeos que hemos hecho con nuestros socios, sí. Hay en líneas generales optimismo en que esta situación de a poco se revierta, que inversiones produzcan un mayor movimiento en la economía en la Argentina. La esperanza, el industrial metalúrgico es por general es optimista, en general todo industrial es optimista y espera que esta situación se revierta. Esperemos que los cambios que se han venido haciendo en la economía, no olvidemos que hemos estado 10 años con una economía en donde se volcó mucho el consumo interno, pero también se incrementaron mucho los costos laborales. Eso le quería preguntar, porque estábamos hablando hacia el futuro y quería preguntarle hacia el pasado, cómo la venían pasando y qué dejó el 2015, por ejemplo, en materia de disminución del trabajo, de las ventas, de despidos. Sí, bueno, 2015 fue un año signado por las elecciones y donde ya habíamos sufrido el tema de reducción de ventas, el de empezar a que se hayan bajado el consumo, también producto de que gran parte del final de año se vio incrementada la inflación, y eso atañe directamente al poder adquisitivo de los trabajadores o de la población en general, que hace bajar el consumo directamente, ¿no? Ahora, usted estaba hablando de una alta carga impositiva, justamente también que, como digamos, en el pasado de alguna manera reducía la capacidad de expansión. ¿Esa carga impositiva se fue agrandando o viene de tiempo atrás? Bueno, sabemos que en los últimos años la presión impositiva fue incrementándose año tras año y lo ha llevado a niveles realmente que para nuestras industrias es insoportable. ¿Insoportable en qué sentido? En que nos incrementan los costos y que de alguna manera tenemos que volcarlo a nuestros precios, ¿no? Claro. Y eso hace que, indudablemente, la industria metalúrgica, como estaba diciendo, todos estos productos, cerraduras, calderas,
cubiertos, se comparan con precios internacionales, y entonces todo esto hace a que esos precios sean muy elevados con respecto a otras partes del mundo, y uno se pregunta, la industria argentina no está acorde a los niveles mundiales de producción. Claro, no hay competitividad si uno va a exportar, por ejemplo. Dígame. Y entonces, yo le puedo asegurar, recorro distintos talleres, distintas empresas metalúrgicas, y la competitividad es alta generalmente en las empresas. Pero, ¿qué ocurre? Esto es puertas adentro, pero una vez que el producto sale hacia afuera, es ahí donde la carga impositiva eleva el costo, donde toda la infraestructura, que también nos juega en contra, aumenta el costo, y llegamos a góndolas o al precio final con costos elevados. Amaturo, ¿y ustedes hablan con funcionarios del sector? ¿Hay alguna promesa de ir disminuyendo esa presión impositiva o es algo que de lo cual no se habla? No, sí, hablamos, estamos en conversación permanente, en la medida que nos permiten, nos han abierto las puertas para escuchar, digamos, no nuestros reclamos, sino comentarles la situación en que nos encontramos y qué viso de solución se puede dar. Hemos estado con el Ministerio de Trabajo, hemos estado con el Ministerio de Producción y, nos prometen, digamos, estudiar en particular esta situación. Por ejemplo, lo que comentaba antes con el tema de la RT, hemos estado reunidos con el ministro Teaca en su oportunidad, nos comentó la complejidad de resolver el problema, ya que no depende solamente del Poder Ejecutivo, sino también, y en gran medida, del Poder Legislativo, pero se encomendó a buscar las soluciones o la legislación correspondiente para evitar esa carga excesiva que hoy estamos sufriendo todas las empresas argentinas. Amaturo, quería preguntarle, en este contexto, con este panorama que usted dice, ¿cómo está la situación para la pequeña y mediana industria metalúrgica? ¿La posibilidad de pagar este bono de fin de año, lo van a pagar? ¿Todas están en condiciones? ¿No lo van a pagar? ¿Se estudia caso por caso? ¿Cómo es? La situación, la verdad, es compleja, especialmente cuando hablamos de fin de año. Nuestras empresas, hacia esta época, empieza a hacer todas las cuentas necesarias, porque debe de pagar aguinaldo, debe de pagar vacaciones, y si a eso le sumamos un bono, realmente es una situación financiera compleja que le agregamos a las empresas. En líneas generales, y los contratos que hemos tenido, la verdad, está en realidad bastante imposibilitado de pagar ese bono, y no por nada, porque lo tiene que sacar de su rentabilidad. No hay forma de trasladarlo a precios, y con una situación y un contexto de rentabilidad baja o nula, es muy complejo. ¿Y el trabajador lo entiende? ¿Prefiere conservar el trabajo y no acceder a ese bono? Bueno, eso iba a decir, el trabajador es comprensible, por eso le decía al principio que es una situación compleja, porque le planteé el caso desde el punto de vista de nuestras empresas, pero uno observa al trabajador en que él de alguna manera ha visto menguar su poder adquisitivo. Si bien en paritarias metalúrgicas cerradas en el primer cuatrimestre del año, los incrementos hacia el trabajo metalúrgico rondó el 34% en forma escalonada, con la idea de ir acompañando. Igual quedaron en desventaja con inflación, como todo el mundo. Por eso le decía que, visto desde el punto de vista del trabajador, ve menguar su poder adquisitivo, y eso realmente trae caras largas, y es lo que como empresario y como empleadores queremos evitar en los trabajadores. Por eso es una situación bastante compleja, y creo que debemos ver cómo resolverla. O sea, por un lado estamos la situación financiera de las empresas, y por otro lado la preocupación por que el trabajador no pierda su poder adquisitivo. En alguna otra entrevista que hemos hecho con pequeños y medianos empresarios, han dicho, por ejemplo, que en algunos casos tenían todavía adeudado o estaban pagando en cuotas, por ejemplo, el aguinaldo de mitad de año. ¿No es el caso de la industria metalúrgica? ¿Están al día, por lo menos, con las responsabilidades con los trabajadores? Sí, en líneas generales están al día. No tenemos, en ese sentido, viso de conflictividad con trabajadores por que se le adeuden haberes o aguinaldo pasado. Pero no quisiéramos que, a partir
de este fin de año empezaron nuestras empresas a tener ese tipo de problemas, porque realmente es el primer paso para una conflictividad y para una situación que puede llegar hasta el cierre de las empresas. Y la verdad no nos gustaría, por eso creo que antes de hablar de bonos alegremente, de valores y de posibilidades, creo que hay que estudiarlo seriamente, ¿no? Para que el empresario realmente pueda pagarlo y que el trabajador tampoco se ilusione con cifras que a veces se escucha en los medios que son siderales y que es imposible que nuestras empresas las puedan pagar, ¿no? Clarísimo. José Luis Amaturo, muchísimas gracias por este contacto con Mar de Noticias. Que tenga muchísimas buenas tardes. Gracias por tenernos en cuenta las pymes metalúrgicas. Hasta luego, siempre. Hasta luego, buenas tardes. Era José Luis Amaturo, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica de Argentina.